acompaña una persona que ha sido complicada tenerla aquí antes porque ha tenido un año muy, muy, muy complejo, con una agenda repleta, gracias a su papel como pregonero de la Semana Santa de Murcia 2025. Además de eso, muchas más cosas que nos irá contando, y también entraremos en el tema de ese futuro orgullo de la ciudad de Murcia, que tanto nos ilusiona a todos los cofrades y nazarenos murcianos, como es el Museo de Semana Santa de la ciudad. Don Álvaro Hernández Vicente, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Oye, ¿qué tal estás? Pues ya más suave que un guante, ya una vez pasada toda la tormenta, encantado de la vida. De hecho, ahora mismo eres pregonero regente, pero en breve vas a dejar de serlo. Ya queda poco, ya quedan unas semanas para desvelar al siguiente pregonero y yo pues para formar parte, ¿no? Ya de esa historia de nuestra Semana Santa. O sea, como tú bien has dicho, en una semana va a hacer un año. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Quién te llamó? ¿Quién te lo dijo? ¿Sospechabas algo? ¿Fue totalmente inesperado? Pues bueno, normalmente te tantean con unos meses de antelación, sobre todo para que cuando el cabildo te elija y te nombre, pues que no te pille de sorpresa y que no puedas decir un no por respuesta, ¿no? Yo ya me enteré de aquello en muy petit comité en junio. De hecho, la cosa había quedado entre el presidente del cabildo y yo. Y tuve un verano, pues imagínate el verano, todo el verano sin poder decirle nada a nadie y con ganas de contárselo a todo el mundo. Era una cosa pues que te hace ilusión y una cosa que deseas compartir. Una gran noticia, por supuesto. Y deseas compartirlo con tu familia, con tus amigos, con todo el mundo, con toda Murcia. Te apetece contarlo y no podía, ¿no? Entonces llega ya el mes de la elección, llega octubre y llega concretamente un 3 de octubre, el día del cumpleaños de mi madre, además, y estábamos allí tomando un café en la plaza de Jufre y de golpe pues me llama el presidente del Cabildo, en directo desde una sesión del Cabildo para decirme si aceptaba el cargo de pregonero. En ese momento, te cuento una anécdota, Encarna, la mujer de Miguel Ángel Pomares, Ujú. acababa de pasar por Platería La y la jefa de la ermita invitamos, es la la jefa jefa, de la ermita del Pilar. la jefa de la Ermita del Pilar, y la invitamos a tomar un cafecillo ahí por el cumpleaños de mi madre. Y vivió en directo tanto mi llamada como cuando yo le dije que sí, la llamó a su vez su marido para decirle que había sido elegido yo pregonero de la Semana Santa y no daba crédito porque me tenía sentado enfrente de ella. Entonces fue una cosa muy graciosa. Mi madre, pues evidentemente emocionada, yo también, pues se vive de una forma muy intensa. Bueno, este tipo de serendipias siempre pasan por algo. O sea, nunca es casualidad. Además, los que tenemos fe, ¿no? Estas providencias. Eh, ¿Qué experiencia tenías previamente en lo que a pregones se refiere? Porque normalmente cuando uno llega a una plaza, como puede ser la ciudad de Murcia, ha tenido una experiencia previa casi siempre. Es muy raro que alguien debute en Murcia como pregonero. Pues mira, yo mi primer pinito en este mundo de los pregones, de las exaltaciones, no soy muy pródigo en pregones y exaltaciones, tengo que decirlo, he hecho poquitos, pero es verdad que la primera fue en una exaltación de la Juventud Cofrade de la Cofradía del Perdón en San Antolín, seguramente en el año 2019, el año 2010, sí, yo creo que fue en el 19, y después en el 2020 me nombraron pregonero de las fiestas de Santa de la Candelaria y San Blas, ahí en el barrio de Santa Eulalia. Esos fueron mis primeros pinitos, pero es verdad que en ese momento yo también pues estaba en la política, era concejal en las Torres de Cotillas y bueno, pues el Cabildo tuvo a bien, aparte de que de toda la vida siempre formé parte de esa Semana Santa, llamarme, también nombrarme pregonero de la Semana Santa de las Torres de Cotillas para el año 2020. Pero imagínate, con el follón de la pandemia, todo lo que vino después, pues se tuvo que prorrogar ese nombramiento hasta el año 2022, que es donde por fin ya pude dar ese pregón, y ya el siguiente, con alguna exaltación, alguna meditación que he hecho pues para la caridad, para la Cofradía de la Esperanza, pues pude debutar como pregonero de nuestra Semana Santa. Bueno, pero esos pinitos son importantes, o sea, no son cualquier cosa. Por tanto, ya venías con cierto bagaje, ¿no? ¿Qué soñaba o qué le quería ser de mayor, Álvaro? Álvaro quería ser de mayor, al principio notario.
Era una cosa que era, bueno, pues yo decía, bueno, notario, me gusta así el mundo de hecho, no sé, tengo familia vinculada con con el ámbito jurídico, incluso con el ámbito de la medicina, pero cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta de que aquello que puede dar de comer, aquello que dicen, yo creo que erróneamente que tiene salidas, pues a veces no todo tiene tanta salida, ni incluso lo que dicen que no tiene, pues es una perdición, ¿no? Al final uno yo creo que tiene que dejarse llevar por su vocación. Y yo desde que era bien pequeño, pues yo me bebía los libros del Renacimiento, los libros del Antiguo Egipto, los libros, bueno, tenía una biblioteca de arte con 5, 6 y 7 años que era envidiable. Porque Y para yo quien no te decía, conozca, Álvaro, tú de formación, yo soy historiador del arte, me doctoré hace pues unos años y trabajo en la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi vida a día de hoy gira en torno al arte, a la historia del arte, al patrimonio. Y ahí tuve yo una serie de dudas. Para quien no lo sepa, yo estuve matriculado en Derecho. Eh, Y de golpe, pues llego a casa un día y digo, oye, mira, que no, que esto no es para mí, que yo voy a perseguir lo que desde pequeño me ha gustado siempre, que es el arte. Y oye, pues, vamos a por ello. aunque me digan Y que tiene muchas menos salidas que ser abogado. aunque sea la noche y el día, ¿no? Con el ámbito jurídico, pero al final, pues, elegí esa vocación y dicen que cuando uno se dedica a lo que realmente le apasiona y lo que uno ama, pues tiene que salir bien. Dónde nace y dónde se cría, Álvaro? Pues nace en Murcia en el año 90, eh, sobre todo con una ascendencia cartagenera. Y bueno, vivo durante estos últimos 30 años, he tenido la suerte de vivir con una abuela de 101 que falleció hace unos años en Las Torres, el pueblo de mis abuelos también. Y bueno, pues ahí he desarrollado sobre todo con un amor profundo a mi ciudad de Murcia, desde bien pequeño, desde que era estudiante también. Todos mis trabajos, todas mis investigaciones pues han ido en torno al urbanismo de esa Murcia que se fue, a la recuperación de aquella Murcia barroca que ya se perdió, porque cuando decimos, oye, la Murcia barroca, la marca Murcia barroca, la Murcia barroca no existe como tal. Se ha perdido el 90% de la Murcia barroca. Nos queda un Imafronte, que es maravilloso. Nos quedan algunos palacios concretos, 14, 15, pero teníamos más de 200. Teníamos conventos que se han venido abajo. Es decir, la Murcia barroca realmente no existe, ¿no? Y eso me apasionó siempre. Me apasionó poder recuperarla, aunque fuera sobre unas líneas, sobre un libro, sobre una tesis. Y ahí ha ido toda mi andadura siempre, enfocada a esa Murcia, enfocada a sus tradiciones, enfocada a nuestra Semana Santa, que al fin y al cabo es el mejor reflejo que tiene esa Murcia, ¿no? ¿Sigues investigando en esa línea o solo te dedicas ahora a la docencia? Sigo investigando. Yo sigo siempre, me gusta alternar, ¿no? Me gusta mis horas de docencia porque al fin y al cabo el trato con el alumno siempre me ha apasionado. Es una manera de contagiar también la ilusión, de contagiar pues lo que uno también va averiguando y en lo que uno se ha formado. Pero también uno tiene ese anhelo, ¿no? de investigador, de decir, oye, voy a contribuir un poquito más al avance de la disciplina. Vamos a conocer más, vamos a intentar saber y es verdad que uno de los trabajos, tengo que decirte, de los que más orgulloso me siento, fue un trabajo que hice, que me encantó hacer además, sacado casi todo de la prensa del 19 murciana, todas las hornacinas callejeras que había en la ciudad. A día de hoy pues tenemos 5, tenemos 6 de carácter histórico y yo llegué a documentar más de 80. Aquello fue, claro, yo cuando empezaba a ver y a descubrir, y es donde realmente disfruta el investigador, en el silencio de su casa, bajo la luz del flexo, de la lamparita que tenga, sobre todo por las noches, que es cuando a mí me gusta investigar, ¿no? Y en ese momento en el que tú averiguas algo después de haber descartado kilos de información, te aparece una pequeña puntualización que es lo que andabas buscando, ahí es donde dices, oye, que merece la pena investigar. ¿Te, Y por ahí te- hemos ido. te gusta más el tema digital o eres de papel? ¿Te gusta tocar papel?
Yo soy muy a la antigua usanza, te tengo que reconocer que me gusta el papel, me gusta mucho el papel. De hecho, yo no sé leer en tablet, ni sé leer en libros de estos digitales, ni nada. A mí me gusta el papel, incluso si tengo un PDF, lo imprimo y me gusta trabajar desde el PDF, ¿no? Salvo que sea una cantidad ingente de documentación y que por razones logísticas haya que manejar desde una pantalla. Pero me gusta mucho el tacto del papel, el olor del papel y sobre todo los que nos gusta investigar, el olor del archivo, ese polvo del papel antiguo, de empezar a abrir legajos, de abrir estas capitulares de hace 300 años, eso lo disfruto muchísimo. ¿Actualmente te encuentras inmerso en alguna nueva investigación que nos puedas contar? Porque muchas veces hasta que no se termina no soléis decirlo. En este caso no sé si estás con algo y si es contable. Pues mira, ahora mismo estoy trabajando mucho el ámbito festivo de la celebración del Corpus, sobre todo en el antiguo Reino de Murcia. Hemos hablado muchas veces de Murcia, sabíamos que salían una serie de imágenes que por desgracia hoy a día pues, ya no salen. De hecho, yo creo que en este 1200 hemos desaprovechado una buena ocasión para poder recuperar cosas que aunque hubieran sido de forma puntual, se podrían haber revivido, se podrían haber, pues eso, recuperado de cierta forma, porque fíjate tú que en aquellas procesiones del Corpus salían todos los patrones, los titulares de los templos de Murcia, de los distintos barrios, de los distintos gremios, pero claro, ese modelo yo he querido exportarlo y ver qué se hacía en Cartagena, especialmente porque es una ciudad que me gusta trabajar también mucho, qué se hacía en Lorca, qué se hacía pues en algunos municipios, incluso menos conocidos, y sobre todo ver qué cofradías había vigentes, ¿no? En aquella época ya, en el siglo XVIII, en el XIX. Y estoy ahora un poco inmerso en todos esos campos de las festividades, de las celebraciones populares. Es verdad que menos vinculadas ahora a la Semana Santa, pero siempre en lo que creo que nos construye y nos ayuda a recuperar esa identidad, pues que estos tiempos y estas prisas que llevamos en el siglo XXI, pues nos están desfigurando un poco y distorsionando. Sí, la verdad que la velocidad físicamente nos distorsiona la imagen, pero es que en este caso figuradamente también. Bueno, ese niño que de mayor quiere ser notario y que se llega a matricular en Derecho y que a día de hoy investiga y además de dar pregones también es docente, pasa, por lo que nos has contado antes, un periodo que no sé si fue puntual o en el día de mañana, nunca se sabe si se puede recuperar, es político. Sí. ¿Lo echas de menos? ¿Fue muy largo? ¿Te gustaría volver? ¿Fue una experiencia donde aprendiste y hasta aquí? Pues mira, la política es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque por un lado es una cuestión de estar apagando fuegos, siempre hay que estar apagando fuegos, tanto externos como internos. La política a nivel interno puede llegar a ser incluso más destructiva que la política externa, pero sobre todo hay una parte que es mucho más dulce, que es cuando tú logras hacer cosas y los ciudadanos te lo agradecen, donde ves que el ciudadano te devuelve esa gratitud, te devuelve el cariño, te devuelve sobre todo la ilusión que tú le has puesto a la hora de hacer algún proyecto, ¿no? Es donde realmente la política merece la pena. Yo soy mucho de leer a los antiguos, me gusta leer mucho a Platón, me gusta leer a Aristóteles, a los antiguos maestros que siempre enseñaban por las calles andando, porque esto de enseñar en las aulas es relativamente más contemporáneo. A mí me gusta esa filosofía que se enseñaba bajo la luz del sol, ¿no? Que dicen que todo lo En las ilumina, plazas. las plazas son buenas maestras. Y siempre hablaban del político, que decía que tenía que ser el aristócrata, pero no porque tuviera dinero, ni una clase superior, ni un estamento destacado, sino el aristócrata es aquel que es el que concentra todas las virtudes, aquella persona que es incapaz de corromperse, aquella persona que es incapaz de jugar un juego sucio para obtener un rédito. Y yo siempre he entendido la política desde ahí. De hecho, considero que el político debe de tener algo detrás siempre. No puede vivir de la política. Tiene que tener un trabajo, tiene que venir de algún sitio, para que cuando la política se acabe, el político siempre tenga dónde volver. Y eso es muy importante, creo que de cara a todo el panorama que nos rodea en la actualidad. Sí, yo creo que lo hablaba con Luis Alberto, que estuvo aquí hace unas semanas, y con Diego Avilés, que estuvo también hace unos meses, que hay gente que nace, dice, no, yo de profesión político, ¿no? Y obviamente tienen un bagaje profesional previo
y seguramente cuando terminen la política pues podrán seguir con ello, ¿no? Y una cosa que admirar porque no te obliga a engancharte a algo que... Porque hay mucha gente que es, claro, si has querido ser siempre político y solo te dedicas a eso, pues o eso o nada. Entonces al final pues Exacto. hay gente que hará todo lo que tenga que hacer por seguir echándose a la boca el plato de comida, ¿no? Es una cosa que parece bastante lógica. Y estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto contigo. Y ahora que estás donde estás, ¿qué te gustaría ser de mayor? Pues mira, a mí lo que me gustaría ser es sabio. Me gustaría ser sabio porque cuanto más lee uno, más sabe uno, más conoce uno, más se da cuenta de que no sabe nada. Nosotros, fíjate, vivimos en un mundo en el que yo le temo a dos tipos de personas. Aquí me voy a copiar un poco de Pérez Reverte. Los necios, porque es una masa muy complicada de manejar, y los que se creen que todo lo saben. Porque cuando una persona se cree que todo lo sabe, ya no puede crecer más, ya se ha puesto un techo. Y yo soy muy partidario de romper ese techo siempre y de decir, oye, bueno, es que siempre podemos conocer más, me gusta aprender de los que saben más que yo, me gusta inspirarme en los que saben más que yo, me gusta estar a la sombra de esa gente. Igual que cuando hay alguien que quiera conocerme a mí mejor, que quiera aprender de mí, yo, vamos, encantado de que se ponga a mi sombra, pero no, hay gente que no es así. Hay gente que combate a aquellos que creen que pueden ser rivales. Y yo donde veo una rivalidad, veo una oportunidad para mejorar, para aprender. Y esa es mi filosofía, ser sabio en ese sentido, sobre todo. Y cuando hablamos de sabio es buscar la verdad. Yo necesito buscar la verdad, yo se lo digo a todo el mundo. La verdad es una, la verdad no se ha movido nunca, no cambia, hoy no es blanca y mañana es negra, la verdad siempre es la misma, desde que el mundo, ¿no? Y mi principal cometido es perseguir esa verdad y encontrármela algún día. Y sobre todo como creyente, pues imagínate, más todavía. En este planteamiento vital tan socrático de darte cuenta cuanto más aprendes, darte cuenta de todo lo que te falta por aprender, ¿has llegado a ese punto de tu vida? Te lo digo porque como yo soy un poco mayor que tú, yo ya llegué en el que empiezas a agobiarte por decir, es que no voy a llegar a todo, es que no voy a Sí, llegar a sí. aprenderlo todo, no voy a llegar eh, a saber todo lo que quiero saber, no voy a llegar a leer todo lo que quiero leer, no voy a llegar a ver el teatro que quiero ver, no voy a llegar a viajar a todas las ciudades que quiero conocer, por ejemplo. Es importante, pero fíjate, yo ahí distingo dos cosas. Yo distingo lo que es el asombro de llegar a todo, de conocerlo todo, pero hay algo luego muy importante que es el deseo de conocer, el deseo de llegar a todo. El deseo ya en sí mismo es una suplencia de lo que no tenemos. Es un potencial que emana de nosotros y dice, bueno, es que yo tengo esta pretensión, tengo potencia de, tengo deseo de. Y muchas veces el deseo, incluso a la gente que ha estado encarcelada, a la gente que ha tenido que irse a un exilio, ese deseo ha hecho realmente siempre mella en esas personas, ha hecho poesía, ha hecho arte, ha hecho una literatura impresionante. Por tanto, hay un potencial en el deseo de conocer que yo te diría que incluso a veces puede llegar a ser tan satisfactorio como conocerlo todo. Y ese es el consuelo que de cierta forma pues podemos llegar a tener aquellos que evidentemente pues no podemos llegar a todos. No puedo leerme ni todos los libros del mundo, ni visitar todas las ciudades del mundo, pero puedo tener el deseo de conocer y el deseo de viajar, ¿no? Y eso siempre te va a satisfacer en una parte importante. Sinceramente y objetivamente, y sin tener en cuenta el cariño o el aprecio que le hayas podido coger en los años que le vas dando clase a tus alumnos, ¿crees que las nuevas generaciones tienen ese deseo? Las nuevas generaciones vienen muy apagadas, vienen muy apagadas, vienen muy grises, no es culpa de ellos, es culpa de un sistema educativo que lleva corrompiendo la educación durante décadas. No se trata ni de un color ni de otro, hay un sistema educativo que es nefasto absolutamente para la educación de la juventud, incluso de los niños, y hemos perdido lo que es la verdadera academia. La verdadera academia tenemos que volver a mirar siempre al pasado. Siempre consistió en una cosa. Además, la verdadera academia, este viernes concretamente, se va a publicar en la revista La Diócesis un artículo que se llama La verdadera academia. Me viene perfecta la pregunta, ¿Pero es tuyo? ¿Es porque tuyo? sí, sí es mío. Ah, vale, vale. Y voy a explicar eso, porque consiste realmente en hacer hombres y mujeres. Ese tiene que ser la pretensión de la docencia, hacer del ser humano, hacer de la criatura un hombre y una mujer. Es decir, dotarlo de todos los pilares y de todos los principios que debe de poseer un ser humano. A día de hoy,
La academia nos enseña matemáticas, nos enseña estadísticas, nos enseña a hacer comentarios de texto, pero ha perdido algo esencial, que es la base humana. Hemos perdido horas de filosofía, hemos perdido horas de música, hemos desechado las humanidades, nos hemos puesto muy pragmáticos, el mundo se ha puesto, evidentemente, se ha focalizado en lo que produce y en lo que genera dinero, y nos hemos olvidado de la formación humana, de aquello que siempre se formó tanto desde la antigua filosofía como en los antiguos monasterios de la Edad Media y luego durante la Edad Moderna en aquellas universidades que todas provenían de la propia Iglesia. Es decir, cuando nos dicen, no, no, es que la fe, el conocimiento, no, es que va todo en un paquete. Es que el conocimiento y la ciencia los ha generado la propia religión cristiana, ¿no? Entonces tenemos ahí una visión de la realidad en la que el ser humano pues se está desvinculando de ese origen, de esa esencia de la que no solamente debería de permanecer, sino sobre todo crecer en ella. Por eso creo que las nuevas generaciones vienen con un exceso de ruido, vienen con una carencia de silencio, de poder contemplar. Yo muchas veces, claro, yo como explico arte, pues me doy cuenta, me lo llevo a museos, allí mismo tal, son incapaces, la mayoría, siempre hay honrosísimas excepciones, claro, pero son incapaces en su gran mayoría de contemplar un cuadro durante más de 20 segundos. Mira lo que te estoy diciendo, son Lo que 20 dura, segundos. lo que dura una historia. Claro, pero claro, en el museo no pueden hacer el scroll de las redes sociales. Tienen que mirar otro cuadro o mirar el móvil, porque tenemos la dopamina de una manera sencillísima. Abrimos el móvil y ya tenemos todo satisfecho. Y en el móvil pues tenemos creo que muchas posibilidades. Tenemos aquella de darnos una dopamina rápida, pero también tenemos un mundo abierto para conocer, para saber y sobre todo pues para hacernos, como yo te digo, hombres y mujeres como Dios manda, Claro, diríamos, ¿no? que precisamente la pregunta iba por ahí, porque realmente, mira, un ejemplo, hoy iba yo a una reunión con una compañera, que como no va a ver este programa, no voy a decir el nombre, pero no pasa nada que lo cuente, y bueno, me estaba contando cómo conocía a su pareja, y digo, ¿así dónde? Y me dice, en el instituto, digo, ¿qué instituto ibas tú? Y me dice, el José Blanes. Digo, de Espinaro, dice, sí, efectivamente. Y le pregunto yo, que ya no sabía si yo lo sabía o no, le pregunto yo, ¿y quién era José Blanes? Y dice, pues es una persona ya con 25 años, ¿eh? Y que dentro de su trabajo, que me acompaña de donde yo trabajo, es una persona que se desenvuelve muy bien, que técnicamente es muy buena y que no hay ningún... Pero dices, pues no sé quién es José Planes. Es que solo estuve 2 años. Digo, ¿cómo que no sé quién es José Planes? Entonces, bueno, se lo he explicado lo primero. Y lo segundo, digo, es que me parece increíble que no tengáis esa curiosidad en las nuevas generaciones de intentar. Y entre otras cosas, porque el acceso a todo el contenido, a toda la información, a toda la formación, o sea, es brutal. Brutal. O sea, la formación no oficial, por decirlo de alguna forma, mm, vamos, no quintuplica, no, mucho más que la oficial. Por tanto, el que se quiera formar en cualquier cosa, pero más allá de eso, es ese mínimo de curiosidad de saber. Oye, y luego, cuando subí el ascensor hace un rato, me lo preguntaba, porque he visto el nombre de mi calle y digo, ¿habrá gente que no se pare a pensar, por ejemplo, qué obra y milagro ha hecho la persona que le da nombre a su calle? Y efectivamente hay mucha gente que le da igual, y si mi calle es Rubén Darío, ¿quién era? Pues no sé, escribía creo, pero no sé mucho, ¿sabes? Sí, sí, Y sí. es una cosa, es verdad que ha habido gente en todas las generaciones que unos han sido más curiosos que otros, porque eso obviamente también va en la persona, pero creo que generacionalmente estamos ante la mm, generación con menos interés en general por todo, por la cultura en general de la historia. Y la verdad es que es una pena. Cuando yo te digo, antes tienes que ir a bibliotecas, sacarte, ya sin entrar en investigación, como tú decías, de irte a ver legajos del siglo XVIII, XIX, sin eso, pero solo decir, oye, yo quiero saber, y antes tenía que ir a una biblioteca y sacar, y ahora no, ahora lo googleo y es que Sí, lo sí, tengo sí. absolutamente todo, absolutamente todo. Y no lo aprovechan, ¿no? No lo Todo, aprovechan. de hecho, hay una indiferencia, como bien dices, absoluta hacia la cultura, hacia el conocimiento, hacia el saber. Y yo creo que esto, claro, esto va a llegar a un punto en el que tiene que colapsar de cierta forma. Esto no puede seguir así durante mucho tiempo porque es que encima estamos en esta sociedad premiando la incultura, premiamos, damos difusión pues a toda la ignorancia que además alardea de ser ignorante. Sí, sí, Eso, sí, sí, hay eso veces es que se, una que se cosa. hace, que se hace gala.
Se hace gala de ello. Se hace gala, de hecho se ponen medallas por ser ignorantes. De hecho, hace poco una influencer decía que no era necesario leer para que una persona pudiera triunfar en la vida. Claro, ahí nos damos cuenta de que todo ese legado de Occidente de siglos y de siglos y de siglos está viniendo abajo, pues en este siglo XXI, que muchas veces te dicen, oye, modernízate el siglo XXI, como si el siglo XXI fuera aval de algún tipo de cultura o fuera aval de conocimiento, ¿no? Y eso es, claro, yo tengo que decirte, yo profundamente, y desde un punto de vista cristiano, porque no se puede odiar a nadie, pero yo desprecio profundamente ese rechazo a la cultura en un siglo en el que todo el mundo tiene acceso y en el que todo el mundo tiene la cobertura que, por desgracia, antes no existía. Totalmente, totalmente. Oye, Álvaro, si te parece, vamos a pasar un poco más al tema más cofrade. No sé si nos quieres contar tradicionalmente y actualmente, porque entiendo que por el camino, que también hablaremos de este último e intenso año cofrade tuyo, te habrán invitado a participar y a hacerte cofrade de muchas cofradías de aquí de la ciudad de Murcia, pero cuéntanos un poco tradicionalmente tú a quién te debes, aunque bueno, la gente que estuviese allí o lo escuchase después tu pregón, ya tiene muchas pistas, porque contaste muchas cosas, pero para quien no tuviese la oportunidad de disfrutarlo, cuéntanos un poco tradicionalmente tú de qué color te sientes, de qué cofradía, de qué Cristo, de qué Virgen, de qué paso de misterio y cuál es a día de hoy, bueno, eres partícipe de ella. Pues mira, yo, como soy un hombre del 19, el hombre del 19 le gustaba contemplar desde fuera. Todo lo averiguaba con la observación. Y a mí Entonces, siempre me ha gustado disfrutar de la Semana Santa. Es que por la palabra nazareno de sí ya no me gusta mucho, porque es así un poco, pero siempre me ha gustado contemplar desde fuera. Siempre me ha gustado, es verdad que me he sentido siempre de la Cofradía de Jesús. Para mí, además, como historiador del arte, me debo a nuestro insigne escultor, que por mucho que parezca algo ya un tópico, los tópicos nunca son por casualidad, siempre tienen una base, tienen un fundamento. Y claro, todo ese recorrido, ese programa iconográfico que tiene la Cofradía de Jesús, pues me lo he estudiado al dedillo, lo he conocido profundamente y también me ha gustado difundírselo a mis alumnos y explicarlo y a nivel personal disfrutar de los pasos de la Cofradía de Jesús, ¿no? Pero principalmente yo siempre he sido muy de la mañana del Viernes Santo, siempre. Pero claro, cuando uno se mete en los lares ya de la Semana Santa de Murcia, cuando uno tiene ciertos, vamos a llamarlo así, ciertos privilegios por algún nombramiento, de poder estar a solas con algún titular, de poder vivir de cerca algunas cosas, de conocer mucho mejor la Semana Santa, de tener amigos que ya se preocupan de enseñarte mucho más las tripas de sus cofradías. Pues yo tengo que decirte que a mí un Cristo que me tiene completamente arrebatado, y esto lo sabe todo el mundo, es el Cristo del Refugio. Me parece, eh, me deja sin concepto, porque ver al Señor crucificado ya es algo que al ser humano le debería de dejar siempre sin concepto. Pero es que el Señor de San Lorenzo es algo que te deja ya completamente sin poder articular nada. Yo he tenido experiencias muy importantes a nivel personal, a nivel de fe con el Cristo del Refugio, y además, en el pregón pude contar un trocito de una experiencia, pero he tenido muchas más y me siento muy, muy cercano. Y siempre que necesito, te iba a decir refugio, valga la redundancia, pero siempre que necesito ese abrazo, me voy a San Lorenzo y en esa primera capilla de la derecha, pues me dejo llevar, ¿no? Por tanto, yo te diría que el Cristo del Refugio para mí es el eje de una gran experiencia, no solo cofrade, sino de fe en general, que me ha levantado muchas veces. Y bueno, eso a nivel, ya te digo, muy espiritual, muy íntimo, ¿no? Pero en cuanto también a lo que se refiere a ese historiador del arte, a ese Álvaro más historiador, hemos hablado de los pasos de Jesús, a mí me tiene prendado las hijas de Jerusalén de la Cofradía Colorada. A mí tengo que decirte que me parece una de las mejores composiciones que tenemos en la ciudad. Es verdad que viene con una influencia directa de la caída del Viernes Santo. Si empezamos a comparar personajes, posturas, equilibrios, sistemas de composición, es muy parecido, muy parecido, pero a mí me tiene enamorado. Yo creo que es ese suspiro de esperanza que nos dio el siglo XX, de que la Semana Santa continuaba después de un periodo complicado, que se reinventaba, que no perdía la tradición, que podía ser igual de colorido que el pasado, pero con unas propuestas distintas.
ya te digo que a nivel conceptual me tiene muy prendado el paso de las hijas de Jerusalén. Pues mira, te voy a decir una cosa que no sabes, porque solo lo saben dos personas. Una, el autor de la foto, y otra yo, pues como coordinador del proyecto de Estampas de la Pasión, que no sé si lo conoces, que este año, si Dios quiere, de cara a Navidad, a finales de otoño y de cara a Navidad, estará en la calle, que ya contaremos más cosas. Pero ya está hecha la selección de cromos, ya está hecha la selección. Bueno, pues la mayoría son primeros planos y tronos completos, pero luego hay algunos detalles. No muchos, quizá en la segunda edición del año que viene haya mucho más detalle, pero este año nos hemos querido centrar en que todas las imágenes estén representadas y se puedan tener en un solo coleccionable, que eso no existe. Eso no existe en Murcia. Y para que cualquier cofrade pues, lo pueda tener por ese ánimo también de coleccionismo, ¿no? Que tiene el ser humano. Bueno, pues esto te lo digo porque en la Cofradía del Refugio tiene una estampa que bueno, da igual, lo vamos a adelantar, que es en un primer plano un nazareno del refugio con un farol de los que lleva un Vía Crucis dibujado, no sé si los has visto. Y es concretamente una de las caídas, pero es concretamente la de las hijas de Jerusalén. O sea, en el farol está representado el trono, el paso de las hijas de Jerusalén, y en un segundo plano está el Cristo del Refugio. Por tanto, en una sola estampa vas a tener Ese tus dos cromo lo grandes quiero yo, ¿eh? devociones. Hombre, espero que compres, pero si no, Lo lo quiero, lo tendrás, quiero. si no lo tendrás, Si si no no me lo tendrás, sale, me porque lo compro. pues es un cromo muy chulo, es un cromo de Sí, los más chulos y que estoy seguro que la gente... Y luego va a haber por ahí también, bueno, pues el niño de las hijas, tampoco vamos a hablar ni lo vamos a descubrir, ese niño que todo el mundo quisiésemos tener en casa, es sí. porque es auténticamente maravilloso y yo creo que... Yo siempre digo que obviamente es Salcillo, lo has dicho tú antes, nadie va a descubrir a Salcillo, pero siempre digo que González Moreno quizás sea uno de los grandes, no olvidados, porque la gente que estamos un poquito más en este ámbito lo conocemos, pero es el gran desconocido quizás de la Semana Santa de Murcia y creo que su nivel, sin ser barroco, es una cosa absolutamente espectacular, aunque de eso sabes tú mucho más que yo. Sin duda, tienes toda la razón. Vamos a meternos un poco más en el tema porque todavía nos queda, llevamos un buen rato, pero todavía nos quedan dos o tres cosas importantes. En el tema del pregón. A mí el pregón, yo a todos los pregoneros y pregoneras os admiro mucho porque para mí lo veo una labor imposible. Pese a que a mí me gusta escribir, soy una persona que me gusta escribir, y me gusta escribir a mano, además, aunque cada vez tengo menos tiempo, pero no me gusta perderlo y tengo libretas llenas. Y cuando estoy preparando briefings de campañas o lo que sea, aunque luego lo digitalice, pero me gusta siempre hacerlo a mano y tal. Pero no, yo no me veo capaz, ¿no? Por ejemplo, de eso. Entonces, yo os admiro especialmente porque todo lo que yo no soy capaz, pues me genera más admiración, ¿no? Entonces, yo entiendo que, claro, hay un proceso primero creativo y literario, pero luego hay otro proceso que tienes que hacer una adaptación de acting, ¿no? Incluso de roleplay. Me gustaría saber cómo preparaste todo este proceso, porque entiendo que en el momento que ya algo sabes, puedes empezar a escribir, y a partir de qué momento empiezas a ensayar, a poner en marcha, porque luego la puesta en escena la vimos en el Teatro Romea y obviamente se notaba que estaba trabajada, que no fue una cosa de... Puede ser que hubiesen momentos de improvisación, pero se notaba que estaba muy trabajado, ¿no? Entonces, cuéntanos, sobre todo para todos aquellos que tengan anhelos de ser algún día pregoneros, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo viviste tú ese proceso? ¿De qué fuentes bebiste? ¿Dónde te inspiraste? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? Y hasta el final. Pues mira, yo también te diría que al principio yo creía que no era capaz. O sea, está en la misma tesitura que tú. Por tanto, yo creo que partiendo de esa base, todos cuando nos ponemos somos capaces. Y cualquiera que tenga un mínimo de una buena expresión, de una buena base, cofrade y demás, podría ser perfectamente pregonero. Yo siempre digo que yo he tenido ese privilegio, porque creo que todo el mundo es merecedor de ello. Y yo he tenido ese privilegio de poder ser el pregonero de la ciudad que tanto quiero. Pero cuando a ti te dicen que vas a ser el pregonero, claro, dices, mira, imposible, esto no puede ser, me va a salir esto, no sé, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo, no? Tienes el miedo del folio en blanco, porque hay un folio en blanco, siempre. Todo parte de cero. Y entonces te tienes que empezar a cultivar un poco. Yo tenía la suerte, al igual que tú, que conocemos la Semana Santa de Murcia pues, más o menos bien. Dominamos la identidad, la esencia de cada una de las cofradías, los barrios de donde salen. Bueno, pues tenemos un poco ese bagaje. Yo como historiador pues podía profundizar más en los orígenes, en las identidades perdidas, ¿no? Que podía llegar a tener.
en esas fotografías antiguas que también me han inspirado mucho, de otras procesiones, de las colas que hacía la gente para besar al Cristo del Rescate en blanco y negro, de aquel jardín de Florida Blanca que ya ni existe, ¿no? Todo eso iba conformando un ideario. Yo decía, bueno, yo, ¿cómo puedo componer esto? ¿De qué manera? Voy a hacer un recorrido por cofradías, voy a hacer un recorrido por imágenes, por pasos. Tienes que plantear un poco Sí, eso, ¿cómo lo una voy a hacer? estructura, ¿no? Una estructura. Una estructura, un guión, un índice, ¿no? De ese pregón. Y lo que hice fue, pues, hacer un recorrido no solamente cronológico por días, sino que en cada día yo simplemente potencié aquello que yo sentí que debía potenciar. Incluso ha habido tronos y ha habido hermandades que no han salido en el pregón. Es decir, yo me centré sobre todo en los titulares que me podían llamar la atención, que a mí me suscitaban cierta devoción y también inspiración. Y uno empieza ya a fijarse en todo lo que le rodea. Yo me escuché todos los pregones de Murcia, desde, bueno, desde mi querido Antonio Botías, que además fue aquel que yo elegí para que me presentase en la gala del pregón, hasta el último pregón de Tati. Quiero decir que yo quería ver cómo aquellas personas que habían tenido ese privilegio antes que yo lo habían hecho. Pero claro, uno se tiene que inspirar también más fuera. Me inspiro en Granada, me inspiro en Málaga, me inspiro en pueblos de Sevilla y me inspiro en Sevilla. Bueno, Sevilla. te voy a decir una cosa. Y no sé si nos lo quieres confesar o a lo mejor no. Pero yo luego también pedí feedback después, porque a mí siempre me gusta también contrastar, porque mi opinión no siempre tiene que ser la correcta. Yo a veces que opino que una cosa me ha gustado mucho y hay gente que dice, pues eso es flojo, y cosas que yo veo flojas, y gente que dice, pues eso es maravilloso. No te hablo de pregones, te hablo en general de la vida, como si estamos mirando un cuadro, ¿no? Y yo pregunté, y una persona, amigo y cofrade, me dijo, ¿cómo me dijo? La resurrección de Rafa Serna, o algo así me vino a decir. ¿No? Entiendo que ese pregón, que yo creo que todos los cofrades, aunque esto es de Allende, la frontera murciana, ¿no? Pues igual que el de Carlitos Herrera, ha sido uno de los Sí. más míticos, entiendo que también algo de inspiración hubo ahí, por lo menos en el acting, más allá de lo que es la parte literaria. La resurrección incluso sería para mí como si fuera un alarde de soberbia. Para mí el pregón de Rafa Serna es el maestro de los pregones, es Es que literalmente me dijeron eso, ¿eh? la referencia máxima, es decir, acercarse a él sería, vamos, sería, ya te digo, con alarde de soberbia por mi parte. Yo lo tengo como un referente, de hecho es una de las personas que a mí me han enseñado lo que es un pregón y donde yo mejor me he identificado. Es verdad que luego el de Herrera, pues me he identificado menos con él en la forma a lo mejor de expresar, de contar. Yo soy muy visceral, a mí me gustan las cosas contarlas con mucha intensidad, me gusta ponerle pasión a las cosas, no me gusta ser plano hablando, no me gusta ser silencioso en ese... Y cuando yo siento algo y quiero hacer un alarde, pues me gusta expresarlo. Y hay No, personas y porque creo, no sé si que... estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, que en un pregón que al final es una oratoria de cerca de las 2 horas, Sí, tan importante es lo que dices como el cómo lo dices. Porque claro, si eres técnicamente muy bueno y literalmente tienes una pluma de la leche, pero resulta que eres plano como algunos profesores y compañeros tuyos, y que todos hemos tenido, ¿no? Esos profesores típicos que dicen, tú sabes un huevo, pero me aburre a las piedras. Y luego otros que quizá, oye, pues no se vean tanto, que técnicamente quizá eran un poco más limitados, pero que eran capaces de expresarlo y de enganchar con la gente de una forma espectacular. Por tanto, entiendo que las dos cosas para ti fueron importantes. pues esos son siempre maestros, ¿no? Es una manera de decir, oye, necesito que personas, inspirarme en personas que se expresen de esta forma, de la forma en la que yo me siento cómodo y en la forma en la que yo puedo contarle a mi gente, a mis murcianos, cómo es su Semana Santa, ¿no? Y claro, empiezas a inspirarte en mil cosas. Yo, en el pregón, si alguna vez lo desmenuzáis, tiene referencias del Siglo de Oro, tiene fragmentos del Quijote, tiene fragmentos de la República de Platón, tiene estructuras, además, estructuras literales en cuanto a la construcción semántica de Lope de Vega. Pero es que también tiene hasta un trozo de estopa, de que si me muero, que me muera en primavera. Tengo una inspiración, ya te digo, completa de los antiguos autores costumbristas de Murcia, nuestros antiguos escritores, de los directores del diario Línea, de Fruto Baeza, de todos los que han formado parte de esa historia, incluso de don Carlos Valcárcel. Quiero decir, he hecho como un repaso por toda aquella gente que a mí me admiraba, o sea, que yo admiraba, ¿no? Ese tipo de gente
Y lo que he hecho ha sido, pues, inspirarme en cada uno de ellos. Yo creo, lo que te decía al principio, hay que fijarse en los mejores. El verdadero pintor no empieza pintando un paisaje con una casita. El verdadero pintor, que se forma bien, se tiene que fijar siempre en los grandes maestros de la pintura. Hay que copiar a Velázquez, hay que copiar a Miguel Ángel, hay que copiar a Murillo. No puede empezar uno con una mano y con un pie. Hay que empezar con lo grande, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado fijarme en lo grande. Y es verdad que, bueno, pues de toda esa construcción, de todas esas inspiraciones, si yo luego con mi pluma y con todo ello he podido llegar, aunque sea a un murciano, pues yo me doy por satisfecho. A más de uno parece, ¿eh? A más de uno. De hecho, no sé a quién el otro día, no sé si fue aquí en algún episodio, creo que fue en algún episodio, o en una conversación, porque ya mezclo una conversación privada, pero me decían, ostras, el próximo pregonero tiene el listón muy alto. Va a ser complicado, porque después de lo que hizo Álvaro va a ser complicado. ¿Qué ha sido lo más difícil del proceso? Lo más difícil del proceso ha sido poder llegar a la gente. Uno tiene, tú puedes escribir, ¿no? Y había un momento en el que yo en casa, pues yo escribía, tú no sabes el pregón que me salió, solo lo sabe Antonio García Romero, Que que le siempre mandamos ha sido, un saludo le desde aquí, que mandamos un saludo y además no sabe que estoy aquí, cuando se entere pues, le va a dar mucha alegría. Y bueno, además, tú crees que no lo sabe. bueno, es posible que yo lo crea. Y bueno, yo llegué a pasarle un pregón que tenía una extensión de 150 páginas. El pregón luego se queda en 50, ¿eh? Y luego ese pregón se tiene que quedar en 30. El pregón era extensísimo, claro. Luego empiezas a leerlo y dices, bueno, vamos a empezar a quitar. ¿Qué quitamos? Quitamos historia de la cofradía, quitamos gente conocida, quitamos parte de devoción, parte íntima, porque es verdad que yo tengo que confesar que conté muchas cosas personales en ese pregón. Yo me abrí personalmente y cuando salí de allí dije, joder, no sé, he contado, me he abierto en canal con todo el mundo, ¿no? Porque conté desde mi infancia hasta mi actualidad, ¿no? Y cuando empiezas así, dices, bueno, vamos a ver cómo le puedo llegar a la gente. Eso es lo más difícil. ¿Qué recorto y qué dejo para que sea realmente? Porque en un pregón, al fin y al cabo, un pregón que dura lo que dura, todas las palabras que digas tienen que ser buenas. No cabe el relleno, no cabe la improvisación, no cabe, voy a contar lo que sea para... El humo, Yo, no cabe el humo. tiene que ser bueno y esa es una de las grandes preocupaciones de un pregonero. Al menos me ocurrió a mí no poder estar a la altura de algo así. Ese es el- el- el listón que llevas todo el rato, es decir, quiero estar a la altura, quiero llegar, quiero conectar con la gente. Y eso, bueno, cuando ya terminas de escribirlo, yo te tengo que confesar, y esto lo sabe muy bien mi madre, luego lo he contado a nivel del cabildo, pero mi madre es una testigo de ello, porque yo, claro, le recitaba algunos trozos. Había otros que no se los podía recitar porque hablaban de ella o cosas similares, y era sorpresa, no se los podía decir. Pero yo había momentos en los que no podía recitar en mi casa porque me rompía llorando. Había trozos del Domingo de Ramos, hablando de abuelos, hablando de personas que ya no están, hablando del Cristo del Refugio. Yo no podía hablar, no podía leer en mi casa. Y de hecho, esos trozos que yo no podía leer en mi casa me los llevé íntegros al Teatro Romea, que yo no sabía si allí iba a poder hacerlo. Y en el momento en el que estás arriba, me lo ha llegado a decir, además le mando también un saludo a Antonio Liza, nuestro realizador y además un gran comunicador de la 7 que estaba Totalmente. completamente roto en llanto mientras estaba ejerciendo su trabajo en el Teatro Romea. Y cuando a mitad, cuando estaba tocando Medina Sillasa, una de las obras, baja, me comenta el tiempo que faltaba, la televisión tenía sus horarios, me da un abrazo con lágrimas en los ojos y me dice, tío, me has dejado liquidado. Te has cargado esa quinta pared que le llaman en teatro y has conseguido hacerte uno más con la gente, has conseguido romper al público. Y yo, claro, yo desde arriba veía gente con lágrimas en los ojos, veía gente emocionada, luego pude verlo en la televisión y se veía con más detalle a nuestro alcalde, a Diego Avilés, a nuestro señor obispo, pues todo con los ojos pues llenos de agua. Y yo decía, no, no puede ser. O sea, lo que yo quería, que era llegar a la gente, pues creo que al menos he podido conseguirlo, he podido lograr ese punto, pero tengo que decirte que eso no estaba ensayado.
esa puesta en escena, ese momento te lo da el estar ahí arriba. Fluiste, ¿no? Sí, cuando estás ahí. Ahí es cuando realmente dices, bueno, estoy aquí arriba, tengo a todo este público delante y se merecen llevarse la mejor parte de mí. Y si me tengo que quitar la piel, me la arranco, me abro las venas, lo que haga falta. Están aquí por mí, para escucharme a mí y para contarles lo que es su Semana Santa, que es lo más importante. Porque yo no voy ahí a contar quién soy yo, sino a contarles desde mi perspectiva qué es la Semana Santa de Murcia, según mi experiencia y según pues la vida que he tenido, ¿no? Y estoy seguro, y te lo digo, no como un exceso de humildad, ni mucho menos, que si yo este pregón lo diera dentro de 20 años, pues seguramente sería mucho mejor. Y este quedaría pues en mantillas. Y es porque uno pues no deja de vivir, no deja de tener experiencias y sobre todo pues de saber a quién tienes delante y cómo tienes que contarle las cosas. Bueno, no sé si Murcia, porque no se suele repetir pregonero, pero quedan muchas más ciudades y muchos más pueblos. O sea que, de hecho, ¿te ha surgido alguno más? ¿Te han invitado ya a dar alguno más después de este? Pues mira, me han invitado, pero yo te quiero decir una cosa. No me gusta el oficio de pregonero, porque creo que ser pregonero no debería ser un oficio. Yo creo que el pregonero tiene que sentir lo que dice, tiene que sentirse parte de aquello en lo que está comunicando, haber tenido experiencias. A mí me pueden invitar en un municipio a dar un pregón sobre, imagínate, unas fiestas patronales de cualquier municipio. Y yo, si no he estado sentado al fresco esa noche con unas señoras hablando del municipio, yo no me siento preparado para contarles a esas personas en qué consisten sus fiestas. A mí me gusta ser partícipe o formar parte de eso. Por eso yo he sido pregonero concretamente de dos lugares, de mi pueblo, que es de las Torres de Cotilla, donde he vivido 30 años, y de Murcia, que es la ciudad que he mamado desde que nací. Por eso eh, yo no sé si te diría algún sitio. Cartagena la siento muy Te, mía, te- muy te mía. lo, te lo iba a preguntar ahora mismo. Digo, ¿Cartagena serías capaz? La siento muy mía. Entonces, conozco esa Semana Santa también al dedillo. Yo soy, vamos, puramente californio, desde que era un bebé, desde que tengo uso de memoria, conocía al dedillo esa Semana Santa. Pero es verdad que me gusta que el pregonero, o al menos sí que me gustaría que fuera una figura eh, exclusivamente auténtica de los lugares en los que ese pregonero pues pronuncia pues todo lo que tiene que contar. El nombramiento lleva de la mano un montón de cosas y esas cosas muchas veces son protocolo. Por poder has podido desfilar absolutamente en todas. No sé si lo has llegado a hacer, porque algunas obviamente es imposible porque se ponen en Murcia a la vez, como puede ser la Fe y la Caridad, por ejemplo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Has gastado mucha suela de zapato? Pues mira, yo pensaba que no iba a llegar al final. Yo decía que a Domingo de Resurrección no llego a este ritmo. Era incesante y cuando habías terminado una procesión ya te estabas arreglando y poniendo la corbata para la siguiente, ¿no? De hecho, tengo que decirte que siempre, además trabajo con él, somos compañeros allí en el despacho de la universidad, trabajo con Jesús Pacheco Ujú. y yo le decía, Jesús, yo no sé cómo puedes tener energía para salir en todas. Eres imbatible. Y me decía, bueno, esto es la experiencia, ¿no? Pero yo me veía superado muchas veces y tengo que decirte que había procesiones que yo sí que disfruto mucho viéndolas. Ya te he dicho, soy un gran nazareno de silla en ese sentido, ese concepto que comentábamos. Me gusta mucho ver la cofradía del perdón en la calle. Y esa fue la primera cofradía que yo vi sentado en la tribuna de Belluga. Pero también en la ermita del Pilar vi la cofradía de Jesús pasar, porque yo tenía pues, una cierta ilusión que era entregarle a nuestro Padre Jesús un ramo de flores, en nombre del Cabildo, pero tuve pues ese privilegio de ser yo el que junto con Antonio y con Miguel Ángel Pomares pues pudiéramos dejarle a nuestro Padre Jesús el ramo de flores y la verdad que fue profundamente emocionante. Acabamos todos pues en lágrimas, ¿no? Y luego la de Domingo de Resurrección, pues también quise verla en la tribuna, ya no por el calor que podía o no hacer, sino porque es una procesión que había tenido la ocasión de verla, pero nunca había podido verla al completo. Siempre la típica procesión esa que ves a trozos, por partes, tomándote una tapa, ¿no? Esa mañana de Domingo de Resurrección que da juego para todo y yo también quería disfrutarla a base de bien. Además, el tiempo no estaba muy, muy estable
Y bueno, pues dijimos, venga, vamos a verla en la tribuna. Y solamente esas 3 procesiones fueron las que pude ver de una manera relajada. El resto, católicamente, con cetro en mano y en presidencia, pues con el presidente correspondiente, que además tengo que decirte que me han tratado todos de maravilla. Y concretamente hubo algo que me hizo mucha ilusión, que es que Carlos Valcárcel me dejó algo que para mí es un honor, que es poder vestir la túnica colorada en la noche del miércoles santo. Y eso a mí ya no se me va a olvidar en la vida. Yo estoy eternamente agradecido a la Archicofradía de la Sangre por ese regalazo de poder vestir la túnica colorada en una noche tan importante. ¿Cómo fue compartir cultos, procesiones y actos con Antonio Barceló, con el Nazareno del Año? Porque al final el binomio que suele hacer pregonero y Nazareno del Año suele ir a casi todos sitios juntos porque lo invitan a todos sitios. Más luego cenas de cofradía, cenas de paso, reconocimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pues mira, te diré con mucho humor, pero con mucha gratitud, que nos conocemos ya en la Casa de la Luz como ninguna. Hemos compartido ahí pues todas las comidas, todas las cenas de las cofradías, pero además es que cada vez que nos veíamos nos preguntamos, ¿qué? ¿Estás cansado? ¿Cómo van las energías? ¿Va bien la cosa? Sí, sí, venga, vamos a seguir talla. Además, Antonio, que es una persona hiper prudente y además que da buenos consejos. Siempre es una persona con la que me da mucho gusto hablar porque me transmite calma, me transmite mucha paz. Pues hemos compartido momentos muy especiales, sobre todo esos momentos previos a la apertura de las puertas de una iglesia, los momentos en intimidad delante de un titular, el Cristo del Refugio, cuando todo está apagado dentro de San Lorenzo, en los momentos previos de la Cofradía de la Esperanza, en aquella tarde que no sabíamos si la procesión iba a salir o no, con esa decisión de última hora que además tengo que aplaudir, sobre todo la solvencia que demostró José Ignacio en ese momento. Es decir, un montón de situaciones que nos han hecho pues unirnos mucho, mucho, además, y agradecernos de manera mutua el poder haberlo vivido juntos, porque es esa muleta, ¿no?, que tiene el pregonero, ese nazareno del año y viceversa. Estamos todo el rato juntos, van cambiando los presidentes, van cambiando las cofradías, van cambiando los días, pero en cambio hay una persona que siempre va contigo y que te acompaña durante este proceso. Y en ese caso, pues ha sido mi gran amigo, en este caso, Antonio Barceló. Pues que también le mandamos un saludo porque también es muy amigo mío y es una persona magnífica a Y la cual seguro aprecio y que quiero nos va a mucho. ver, seguro. Sí, 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 estoy seguro. Además, su programa también fue uno de los más vistos y sé que él es fiel seguidor. Ahora hemos visto tu vida personal, hemos hecho un repaso bien, bueno, aunque podríamos profundizar más. Hemos visto toda la parte del pregón, pero hay muchas más cosas que la gente no sabe, como por ejemplo que tú has escrito o has participado en la escritura de un libro que llegó a las manos del Papa Francisco. ¿Es verdad? Es que se Pues, siente. pues mira, escribir sobre la Semana Santa de Murcia siempre es un placer, pero es que además era una de las obras cumbre de la historia de nuestra Semana Santa. No existía en la ciudad de Murcia una publicación de similares características. Es verdad que la revista Cabildo durante estos años, además que también Antonio García Romero se encarga de darle esa forma de que obtenga la calidad científica que siempre ha debido tener nuestra Semana Santa. No esos artículos de divulgación, sino artículos que tengan una investigación más profunda. Pero no existía el libro que fuera compacto y que nos contara la historia desde el comienzo hasta el final. Y tengo que decirte que a mí me tocó una parte que trabajo menos, porque yo soy puramente de la edad moderna, del barroco, del siglo de oro, pero me gustó mucho porque me ayudó a descubrir una Semana Santa y a investigar sobre una Semana Santa que no conocía tanto, que era la Semana Santa del siglo XX, de finales del siglo XX, de la transición hasta nuestros días. El otro día, la más moderna. La más moderna, el nacimiento de la Cofradía de la Caridad, de la Fe, de la Cofradía del Amparo, es decir, una serie de cofradías que, oye, que tengo muy cercanas y que siento como alguna muy propia además, y que me ha ayudado a descubrir pues todo este mundo de los pasos cooperativa, el mundo de las expos universales, también de cómo se iban llevando algunas imágenes, cómo se difundía nuestra Semana Santa, el fenómeno del turismo en la Semana Santa de Murcia, que también ha sido a partir de la transición ha tenido esa explosión, y sobre todo analizar algo que era algo extraño, que yo no sabía muy bien cómo abordarlo y qué significado darle, que era cómo es posible
que después de una transición, cuando el mundo se está secularizando, cuando el mundo ya parece que el ámbito sagrado no pinta nada a pie de calle, cómo pegó ese boom, esa explosión, la Semana Santa de Murcia, con tanta creación de hermandades, con tanto encargo de paso nuevo, con cofradías de nueva fundación. Y claro, ahí nos dimos cuenta que no tenía nada que ver ni el pasado del franquismo, ni de una España nacional católica, porque había algo en el pueblo, había un instinto de supervivencia, de devoción, de fe, que les hizo arrancar y que la propia transición, con esos cambios económicos, esos cambios políticos, no fueron suficientes para apagar una llama tan viva que podía haberse apagado perfectamente en ese momento. Era un momento de cambio social muy importante, pero en cambio pegó un salto increíble. Y de hecho, parte de la Semana Santa que ahora mismo tenemos se debe a ese gran empujón que dieron los años 80, especialmente junto con los 90. Yo creo que fueron los años de la edad dorada de la Semana Santa murciana. O sea que disfrutaste el proceso, ¿no? Ya Mucho. no Por solo tanto, escritura, sino de investigación. Además, claro, ya, acompañado de tres primeras espadas también de la historia y de la historia del arte de Murcia, como José Alberto, como Antonio y como Pedro, por supuesto. que creo que hicisteis una obra muy redonda y que yo tengo la suerte de tenerla aquí en casa y la verdad es que es una auténtica maravilla y el que no la tenga que se haga con ella porque es totalmente recomendable. Es Más allá, porque al necesario final que terminase en las manos del Papa Francisco está muy bien, que pero sí, no que dejas sí. de ver una anécdota, sí, sí, porque entiendo que el hombre no se lo pudo leer entero, por lo menos entero, pero de verdad creo que en cada casa de cada nazareno murciano debería estar Eh, ese Ese libro. libro debería de estar. Pero fíjate que me siento muy orgulloso de ese libro. Además, colaborar con ellos fue una maravilla. Trabajar con José Alberto, trabajar con Pedro, incluso con Antonio. También estaba Miguel en uno de los capítulos. Fue una cosa maravillosa, Miguel López. Miguel López. Y, y la verdad que para mí fue un regalazo. Pero tengo que decirte que yo pude coordinar una obra también vinculada con nuestro Cabildo, con la Semana Santa, que fue esa exposición de la Madre del Verbo que hicimos en San Ujú. Esteban, Sí, donde pues yo edité después junto con la comunidad autónoma que nos financió todo, la verdad que se portaron de maravilla, apostaron por nuestra Semana Santa muy bien. Yo coordiné aquel catálogo y además me gustó contar con personas que también participaron en ese catálogo, sobre todo porque eran personas que conozco, que sé de su solvencia, que son buenos amigos también, y además, pues, oye, darles una publicación, que participaran también, que se vieran integrados en nuestra Semana Santa, porque yo creo que cuando uno se adueña de la Semana Santa, mal vamos, no es el verdadero camino de la Semana Santa. el cortejismo no es bueno en ningún A sitio. veces se nos olvida que nuestra religión es católica. Muchas veces se nos olvida. No, somos muy de egos, de adueñarnos, de esto es mío, este es mi terreno, esta es mi parcela. Pero la Semana Santa no entiende de eso. De eso entendemos nosotros, los seres humanos, los que somos de carne y los que cada dos por tres vamos tropezando por ahí. Pero la verdadera Semana Santa no es la del quítate tú que me ponga yo, es la de, oye, voy a hacer un catálogo, ¿quieres participar? Quiero que estés aquí. Oye, voy a hacer un libro. Vamos a hacer grande la Semana Santa entre todos, ¿no? Y eso creo que todavía falta en Murcia bastante. Tenemos que caminar todavía mucho más para llegar a ese punto, pero no es un caso exclusivo de Ah, Murcia. eso es. Por desgracia, Pasa en ¿sabes qué todos pasa? sitios. Estás tocando distintos palos que yo quería preguntarte y que me parece muy interesante, porque mira, uno de ellos, porque después vamos a terminar con otra de tus facetas como director artístico ¿no? Comisario, ¿no? Que se dice realmente, ¿no? Comisario de distintas exposiciones, que eso también entiendo lo que te ha impulsado o te puso como serio candidato a lo que luego hablaremos para la dirección del museo. Pero has tocado un tema que me parece muy, muy, muy interesante y que siempre me gusta tocarlo, aunque sea un poco, porque aquí llevamos, este va a ser el programa 32 y siempre hablamos de estantes, de esparteña, de cetro, de pregón, de arte, pero no se nos puede olvidar a nadie, que en la base de todo esto y sin lo que no tendría sentido nada es la fe. Si nos salimos un poquito fuera de este micromundo o de este universo que es la Semana Santa, ¿tú crees que vivimos un momento o uno de los momentos de mayor secularización social en España de los últimos años? Sí, yo creo que en el pico. Estamos en el pico y de hecho creo que esa prescindencia que tenemos, lo comentaba el otro día con un amigo que además es filósofo, es argentino y le encanta España. No, los Y argentinos son todos filósofos, tampoco tiene mucho mérito, eso ¿no? es verdad, eso es verdad.
Y hablábamos de lo siguiente, ¿no? Estamos viviendo un momento de una prescindencia sin límite de lo que es los asuntos de la fe. Sin límite. Pero además vamos a vivir todavía mucho más de lo que estamos viviendo y creo que vamos a tener que sufrirlo en nuestras propias carnes todavía mucho más. Por tanto, yo no veo solución ahí. Yo ahí sí que me voy a poner, no pesimista, porque creo que hay cosas que tienen que caer por su propio peso. Es decir, una bóveda que está resquebrajada finalmente tiene que colapsar. Y hasta que no colapsa, no se hace la nueva. Hay un momento en el que creo que hay que dejar que las cosas sucedan. Para que de nuevo, lo decía Benedicto XVI, yo soy muy amante de todas sus obras y demás, decía, la Iglesia debe de volver a ser pequeña, aunque volvamos a ser 12 de nuevo, porque habrá ministros de la Iglesia que se convertirán casi en funcionarios de servicios sociales, la Iglesia se quedará reducida para asuntos que no tienen nada que ver con la fe, por no hablar ya de las calles, de las plazas y de los sistemas, te iba a decir no españoles, sino también europeos, que Europa ya no se parece ni en su sombra a lo que fue, ¿no? Estamos viviendo un pico importante. La gente prescinde de Dios y parece que en el mundo nazareno incluso a veces no hay una conciencia absoluta de lo que está ocurriendo. Yo no sé si es que a veces desvinculamos en exceso las realidades, somos nazarenos, pero no terminamos de ser del todo católicos. Yo lo veo mucho en el tema de esas rivalidades, en el tema de esos egos, Pues fíjate, te pero voy a decir creo, una cosa, Álvaro. Yo me he encontrado sorpresiva y gratamente en estos episodios que hemos hecho anteriormente. Yo he preguntado varias veces a distintos cabos de andas o presidentes si, si creían que es necesario tener fe para ser nazareno, porque creo que hay mucha gente que llega o ha llegado en algún momento por tradición, por cultura, por folclore, por lo que sea, ¿no? Y todo el mundo me dice que sí, cosa que me halaga, pero yo creo que el problema que tenemos los cristianos apostólicos y romanos es que somos muy poco evangelizadores. Yo una de las cosas porque has dicho tú, creo que tiene poca solución ahora mismo. Estamos en un momento súper oscuro, que tendremos que llegar a la oscuridad absoluta para ver otra vez la luz, estoy total. claro, seguro, pero es cierto que yo creo que hay una forma, y es una forma de que se llama evangelizar, más allá de cómo evangelizamos en la calle. Yo siempre me acuerdo mucho, mucho de don José Luis Mendoza, que en paz Ujú. descanse, que yo lo he mirado siempre por muchas cosas, como montar lo que hoy en día es la UCAM, el universo UCAM, que trasciende lo que es una universidad, porque trasciende eso. Pero habían dos cosas que a mí me llamaban mucho la atención y yo admiraba. Lo primero es que todo lo hacía con pasión y con fe, con las dos cosas, que yo creo que es básico para cualquier proyecto, para cualquier empresa que uno comience, fe y pasión. Pero el otro era que no dejaba ni una sola oportunidad escapar, ni una sola, para evangelizar. Si tenía que hacer 4 intervenciones en un día, en medios, en la universidad, fuera o dentro, siempre que yo tenía la oportunidad de escucharlo, siempre, en algún momento de su intervención, siempre aprovechaba para evangelizar. Y eso yo lo admiraba mucho porque eso no se ve. O sea, de hecho, tú te pones a hablar con algún. Yo a veces hablo aquí como si no lo escuchara nadie luego, pero bueno, con algún mormón, con alguien de. O sea, de cualquier. Y son súper evangelizadores. En cambio, nosotros, los católicos, somos mucho menos evangelizadores. Es un tema que no sé por qué, pero nos ha llevado ahí. Vivimos nuestra fe, vamos a misa el que va, salimos en procesiones, rezamos, pero nos cuesta mucho, parece que como que nos da vergüenza, ¿no? Y creo que ese complejo nos lo tenemos que quitar ya. Ya nos tenemos que quitar el complejo. Totalmente. Sobre todo nos tiene que dar igual la opinión de los demás. Yo ya parto de un punto en el que me da igual lo que opine nadie. Pero ya no de mí, sino de mis creencias, de lo que suceda en la calle, de lo que yo pueda mostrar, de lo que mi religión pueda mostrar en el exterior. Y me da igual ya lo que opinen los demás. Porque es que si uno se retracta y si uno se queda en segundo plano por la opinión de los demás, al final lo que gana es la opinión ajena y no la mía. Y no tenemos que vivir de opiniones. Nosotros tenemos que vivir de convicciones. Y yo creo que ahí tenemos la tesitura. Es decir, nosotros realmente tenemos la convicción de aquello que creemos, porque si yo tuviera la convicción de aquello en lo que creo, yo predicaría fuera. Como decía San Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Realmente tenemos esa convicción o simplemente creemos por una tradición, por... Es decir, yo necesito no construir mi base con meras opiniones, porque las opiniones tú sabes muy bien y que te dedicas al mundo también de la globalización, de las redes, de todo, que una red social te puede cambiar la opinión de la noche a la mañana.
Y hay personas que se dejan llevar por eso. Por la mañana han dicho negro y digo, ah, sí, pues oye, es negro. Y por la noche Bueno, dicen blanco. perdona que te corte ahora, pero es que precisamente yo siempre se lo digo a los clientes cuando presentamos una propuesta de una nueva identidad gráfica, una nueva campaña y tal, digo esto, cuanto menos gente opine en interno, mejor. Digo, porque todas las personas, digo, las opiniones son, y perdón, señores oyentes, como los culos, todos tenemos una. Digo, Sí, incluso hay gente que tiene más de una. Le preguntas por la mañana y te dice una cosa, y luego le preguntas por la tarde y te dice exactamente lo contrario. Por tanto, son muy total. peligrosas. Nos tiene que dar exactamente igual la opinión de nadie. Siempre y cuando no se rebasen unos límites en los que uno ya tenga que intervenir, ¿no? Pero nos tiene que dar absolutamente igual. Sobre todo porque nosotros lo que estamos predicando es una verdad. Y tenemos la obligación de predicar la verdad. Es decir, la verdad, lo que te decía al principio, la verdad no se ha movido nunca. Siempre ha sido verdad. Entonces, algo que ha sido verdad, a mí no me puedes decir, oh, no, es que mira, es que esto es antiguo. No, no. Es tan verdad, antes como ahora. Me da igual que ahora no esté bien visto, me da igual que usted tenga una religión a su medida, me da igual que usted incluso no crea en ninguna religión. Yo sí creo en la mía, yo tengo mi convicción y yo le voy a decir a usted cuál es mi verdad y en qué creo, en qué me baso y dónde quiero acabar y qué quiero ver cuando yo cierre los ojos. Yo sí que le voy a contar eso. Pero claro, esa valentía yo muchas veces, incluso todos pecamos a veces de no tenerla. Porque siempre uno, pues, puede tener la intención, pero hay algún momento en el que te puede decir, oye, pues mira, yo no voy a hablar aquí para no meterme en un follón, o yo no voy a decir nada porque no quiero molestar a una persona con mi opinión, no quiero... yo creo que tenemos que llegar al punto ya de De molestar. incomodar, de Sí, incomodar, de hay que incomodar. incomodar, hay que hacer ruido en ese sentido. Y creo que la Semana Santa, también te decía que la Semana Santa pues tiene puntos en los que creo que nos falta mucha fe, pero la Semana Santa tiene una virtud que es capaz de sacar la fe de una manera visual, de una manera estruendosa, que no ocurriría si no existiera la Semana Santa. Porque las parroquias, antes, tú sabes, el barrio de San Pedro, el barrio de San Antolín, todos tenían nombre de parroquia. Y la iglesia, lo que es el templo, el edificio, ocupaba un espacio privilegiado en la ciudad. Cuando uno pasaba por la antigua iglesia de San Antolín, por una cosa monumental, por San Bartolomé, por San Pedro, a día de hoy, con el ritmo que lleva la ciudad, con el ruido, con el cambio de urbanismo, las iglesias no dicen nada. No dicen nada, ya no dinamizan el día a día. La Ya vida del barrio. no marcan las horas con el reloj. No marcan el ritmo de oración. El ángelus, cuando suena a las 12 incluso habrá gente que le moleste la campana porque no sabrá ni lo que es. Ya no marcan el día a día. Y lo único que hace a día de hoy, en el exterior, a pie de calle, como piedad popular, que todo eso sea dinámico y que sea exportable a aquellos que no tienen el privilegio de poder entrar a una iglesia, es la Semana Santa. Sin Semana Santa y sin cofradías, otro gallo cantaría. Por eso yo siempre digo, hay que ser cofrade con fe para salir. Sí, es lo ideal. Pero te diría que aquel que aunque no crea, aquel que sale en la Semana Santa, lleva implícita una semilla de fe, aunque no lo crea. Tiene el potencial de la fe, porque ha descubierto muchas cosas. Ha descubierto la belleza, ha descubierto algo que redime por la calle, algo que cambia el sentir de la gente. Yo lo decía mucho con el pregón. La Semana Santa cambia el color de la ciudad, cambia el olor, pero es que cambia la gente. ¿Tú has visto, Fran, esa calle Trapería cuando está en ebullición previa a que llegue la agrupación de cornetas y tambores que va abriendo cualquier cofradía? O ese ambiente no existe durante el año. La gente se habla, la gente parece familia, la gente te invita, la gente... La Semana Santa es una especie de casi de éxtasis que hace que quien aquel que no practica, aquel que durante el año no tiene una relación con Dios, la tenga durante... Parece que reordena un poco, ¿no? Sí, Aparte de la sociedad. Es decir, la todos tiene. estamos a un ritmo vertiginoso. Tú estás bueno, tú en tu caso en clase, otro en el juzgado, el otro no sé qué, yo presentar, y de repente llega un momento en el que todos vamos a esa serpiente del color que toque ese día, que es un recorrido o una procesión en la calle, una cofradía en la calle, y parece que nos junta alrededor de ello, una más que otras, como es lógico, pero sí que es cierto. Y tú crees, y ya tampoco nos vamos a entender más en este tema, que esta secularización, que bajo mi punto de vista, posiblemente equivocado, está programada y está dirigida, tiene que ver o sea, sin tampoco mojarte mucho en este caso, pero con la polarización política que vivimos hoy día en España.
Pues fíjate que yo te diría que no son los principales culpables. Fíjate lo que te digo. No sé si con esto me costará la excomunión mañana. Hombre, no tiene Eh, por qué, no, no, no. el verdadero problema de la secularización lo tiene la propia Iglesia. La propia Iglesia ha sido aquella que, con muy honrosas excepciones, se ha relajado en los dogmas, se ha relajado en la liturgia, ha perdido la sacralidad de lo que siempre fue sagrado, se ha desplazado del altar, ha convertido las iglesias en asambleas, ha convertido el altar del sacrificio en una mesa de banquete, hemos cambiado el órgano por las guitarras, hemos perdido la sacralidad. Y cuando se pierde la sacralidad, se pierde todo aquello que nos hace distintos. Porque para ir a una fiesta muy alegre, como decía una canción de misa, me voy a una discoteca. Y para irme a la copia, me voy al original, que es un festival y será mucho mejor escuchar a Viva Suecia o a Lori Meyers que alguien tocando guitarras con canciones aterciopeladas y edulcoradas, ¿no? La iglesia tiene que volver a recuperar la sacralidad. No te digo que recupere una rigidez de tiempos de la Inquisición, sino que recupere la mirada hacia lo sagrado, al silencio, al sacrificio, a la sangre, al cuerpo de Cristo, que vuelva de nuevo la mirada Al a origen. cuidar la liturgia. La liturgia creo que la hemos descuidado por completo, ya no desde la vestimenta, ni los propios utensilios, ni de los vasos sagrados que hemos cambiado los cálices por vasos de barro, sino también en las formas, en la intención. La iglesia no puede relajarse más, porque cuando la iglesia se relaja, el pueblo se relaja y el pueblo prescinde. Tenemos que volver a hacer importante lo que siempre ha sido importante, y es volver a mirar todos al mismo lugar, a un Cristo crucificado que se está desangrando por todos nosotros y que nos ha liberado. Y tenemos que volver a ese punto sagrado. No podemos volver a relajarnos más y estamos en unos tiempos muy complicados. Muy Las complicado. iglesias no pueden ser los servicios sociales. La iglesia tiene que dar algo que no da el Estado, que es la píldora de salvación. Tiene que ser redentora, tiene que ser un mensaje que nos lleve hacia la verdad, no a lo que el mundo quiere escuchar. La iglesia no se puede adaptar al mundo. Y esto, claro, no solamente ha relajado a la gente, a los fieles, que muchos se han visto incluso huérfanos por esa relajación moral de la propia iglesia, sino que esto se ha aprovechado por parte pues, de los políticos. La política también ha aprovechado esa tesitura. Un pueblo que se aleja de sus pilares de fe es mucho más fácil de De gobernar. dominar, claro. Mucho mejor. Sea un color o sea otro, ¿eh? Porque todos los partidos, a día de hoy, todos, tienen algo que es anticatólico. Todos. Si uno por una cosa, otro por otra, pero todos tienen un punto que no es católico, que falta alguna obra de misericordia. Por tanto, es un terreno perfectamente yermo para poder hacer lo que uno quiera. ¿Y de dónde viene todo? De un origen que es de nuestra propia casa, de la propia iglesia. Y todavía tenemos honrosísimas personas dentro de la iglesia que construyen, que alimentan, que le dan sacralidad, que creen todavía en la Semana Santa. Tenemos sacerdotes que no creen en la Semana Santa, que no les gustan Algunos las hay, cofradías, algunos hay. Mueve que, re- bancos, no llamaban algunos. que rechazan la piedad popular. Un católico no puede rechazar la piedad popular nunca, porque es lo que ha movido durante generaciones y durante siglos la historia de la iglesia, la piedad popular, ese rosario que cogen nuestras abuelas, esa procesión, esas andas que pasan por delante de una ventana donde alguien mira con los ojos llorosos. Esa piedad popular no se puede perder. Si se pierde ya no es católica, nos convertimos en otra cosa. Nos convertimos en protestantes, nos convertimos en mormones, en lo que tú quieras. Pero el catolicismo necesita de los 5 sentidos para poder vivirse, de los 5 sentidos. Por eso tenemos un Cristo que le podemos meter la mano en el costado, que con su saliva nos puede tocar los ojos y nos cura, un Cristo que si yo le toco la túnica me curo, una Magdalena que va a tocarlo y dice no me toques, todavía no. Es una religión de la carne, una religión a imagen y semejanza nuestra. Si nosotros quitamos la semejanza y convertimos la religión en algo lumínico, en algo de fe,
en algo puramente resucitado, sin contar con la pasión, sin contar con el sacrificio, que es el antes y el después. No somos católicos y vamos a dejar a mucha gente fuera y vamos a tener los tres problemas que estamos teniendo. Falta de vocaciones, porque no es atractivo, porque ha perdido lo sagrado, monasterios y conventos cerrándose, iglesias vacías, porque se Madre están mía, vaciando, y madre mía. solamente hay que comprobar las dimensiones de los templos de nuestra ciudad. Templos para albergar a muchísima gente y que a día de hoy, un domingo, ocupan solamente 2 o 3 bancos, salvo algunas parroquias Fíjate San que se Bartolomé, San llenan. Antolín, Por ejemplo, mismamente. San Bartolomé vacía por completo, ¿no? Y acuérdate que llegarán momentos en los que haya que cerrar iglesias y concentrar a los feligreses, a los fieles, en alguna parroquia que esté céntrica y que pueda reunir pues un poco parte de los distintos barrios, porque no va a haber gente para decir misa, ni va a haber iglesias para llenarlas. Ese es el problema. Y todo viene pues de una relajación de lo sagrado. Esperemos que la solución, o que toquemos fondo antes y podamos solucionarlo y que nuestros ojos lo vean. Vamos ahora a encaminar el último y uno de los más importantes temas que yo quería tratar contigo, que tiene que ver con estos comisariados que tú has hecho en distintas exposiciones, gracias a, bueno, a tus conocimientos como historiador del arte. Y me gustaría que otra vez hiciésemos ese ejercicio de cómo fue, cómo te lo proponen, cómo te llaman, cómo te sientan para proponerte, ni más ni menos, que lo que te propusieron de cara al próximo y esperemos que muy próspero Museo de la Semana Santa de Murcia. Pues mira, yo creo que esto es fruto de una trayectoria que ya llevo con el Cabildo trabajada desde hace unos años. Yo soy el comisario de exposiciones del Cabildo en la Ermita del Pilar. Sabes que tenemos ahí el espacio donde programamos durante todo el año pues ciertas actividades, ciertas exposiciones. Y desde que se hizo aquella exposición de la Madre del Verbo, luego se logró ya tener la Ermita del Pilar en el año 2022, pues para este tipo de eventos, como un espacio, como sede del Cabildo, pero también como lugar de exposiciones. Además, creo que es un sitio privilegiado, fíjate, porque creo que nos ayuda a conectar lo que es el centro de la ciudad con el eje que nos lleva a la Plaza de San Agustín, al Museo Salcillo. Es un eje cultural que creo que nos ayuda a conectar mejor la ciudad. Es Y también una calle super nazarena, un barrio super totalmente. nazareno. Y creo que también nos va a ayudar a regenerar muy bien el barrio en las deficiencias que pueda tener. Entonces, en ese sentido, yo lo que he ido haciendo durante estos años ha sido hacer programaciones culturales en la Ermita del Pilar. He dado conferencias, he hecho exposiciones, hemos organizado mesas redondas, hemos hecho visitas guiadas y no solamente hemos obtenido una muy buena respuesta por parte de los murcianos y de la gente de los alrededores, sino que además la comunidad autónoma, a través del ITREN, del Instituto de Turismo, se ha interesado por las cosas que hacemos en la Ermita del Pilar. Por lo que, de cierta forma, era un indicativo, un termómetro de que las cosas se estaban haciendo bien. Hemos tenido más de 5.000 visitantes en una exposición. Hemos tenido más de 3.500 en un conjunto de imágenes que trajimos de distintos municipios en febrero de este año. Hemos tenido, siempre hemos superado los 3.000, 4.000 visitantes. Claro, en un lugar donde antes no iba nadie, uno de mis principales temores era, vendrá gente, este sitio tendrá éxito, será accesible, ¿qué tendremos, no? Y por suerte, pues nos hemos llevado esa reacción positiva del público. Y de hecho ya mucha gente empieza a pensar, oye, ¿qué será lo próximo que hagan en la Ermita del Pilar, ¿no? Por eso, claro, yo ya ahí, de cierta forma, he consolidado una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas, que por lo visto, pues a este cabildo le ha gustado. Y cuando se da la oportunidad de adquirir el edificio de enfrente, lo que había sido siempre la Galería Clave, que por cierto hay que decir que tiene uno de los lienzos de muralla medieval, más interesantes de la ciudad, ¿eh? Cuando esté abierto, la gente lo va a poder disfrutar mucho. Es una maravilla el trozo de muralla que hay. ¿Y está bien conservado o hay que hacer un Muy bien ejercicio de... conservado. Ujú. Muy bien. Lo que pasa es que el edificio pues, necesita adaptarse para el uso que va a tener, ¿no? La tipología que va a ser de museo. Claro, pues en ese momento, con la persona que cuentan es con el que está organizando todos estos eventos culturales en la Ermita del Pilar, que en este caso, pues, insisto, el privilegio lo tengo yo por poder hacer cosas para mi ciudad y para mi Semana Santa. Y bueno, pues yo lo tomo pues con mucha alegría porque sobre todo creo que es un reto importante, muy importante y necesario
y además creo que muy demandado durante muchos años en mucho. la ciudad de Murcia. Algo que nos puedas contar, fechas aproximadas, número de obras que van a caber, en fin, no sé, no sé. Sé que hay poco que se pueda contar, porque precisamente esta semana estuve hablando con una persona que nos une en amistad a ti y a mí, con él, y le pregunté y me dijo, estamos trabajando en ello, hay pocas cosas que se pueda contar, pero va a sorprender para bien a mucha gente, Mira, porque yo pinta muy bien. solamente te puedo adelantar unas cosas. Lo digo porque Eh, estos son los temas que a la gente más le interesa de los que nos están sí, viendo, sí, dicen, sí, porque vamos a están dar un, ávidos vamos a dar un de... avance, un Venga, avance. Las negociaciones que estamos teniendo, porque claro, aquí el Cabildo no puede ocuparse de esto. Necesitamos que las entidades públicas se vuelquen y estamos obteniendo una respuesta muy positiva por parte del ayuntamiento y de la comunidad autónoma, especialmente de la comunidad autónoma por cedernos el espacio, pero ahora para poner en marcha el museo necesitamos un trabajo muy íntimo con el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, a través del alcalde Ballesta, pues se está aportando de maravilla. Y lo que sí que queremos, y esto también lo digo en boca de estas reuniones, es tener el mejor museo de Semana Santa que exista en el territorio nacional. El presupuesto que tenemos para ese museo, que no se puede desvelar, es un presupuesto a la altura del mejor museo de Semana Santa, pero no solamente de Semana Santa, de instalación museística que se pueda encontrar en la región de Murcia. Por tanto, vamos a apostar ya por todo lo alto. Y así se han comprometido las autoridades. Si se hace, se va a hacer por todo lo alto. Si no, no se hace. Esa fue la primera premisa que se dijo. La segunda, vamos a tener algo que no existe en la región de Murcia. Yo no sé si existirán las comunidades de alrededor. Estamos todavía haciendo los estudios de ver qué hay cerca, qué no hay, pero en la región de Murcia no existe. Una sala de experiencia inmersiva en 360, donde la gente pueda sentarse, pueda estar de pie y ¿has visto, contemplar perdona Álvaro que te corte, ¿has visto la exposición esta que estuvo en Caravaca hace un año y medio o así, no sé, ¿cómo se llamaba? ¿El hombre? Bueno, era sobre Jesucristo, sobre la figura de Jesucristo, que luego había una figura suya hecha con resina sí, el de, creo que se llamaba The Mystery Man, de ¿puede Mystery ser? Man. ¿La has visto? Sí, sí, Hay una sala que no sé si más o menos es lo que tenéis pensado, ¿no? mucho mejor, Mucho mejor, mucho pues mejor. ese es impresionante, Porque va ¿eh? a incluir realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, es decir, uno va a poder estar dentro de una procesión, va a poder escuchar, va a poder oler, va a poder ver lo que quiera, se va a poder sentar en una silla para ver una procesión, pero es que también vamos a traer productos de fuera donde podamos ver cualquier otra cosa, es decir, poder caminar por la Capilla Sixtina, poder ver, como ya ocurrió en Madrid, una exposición, cómo la ciudad de Pompeya, paseando por ella, se destruye con un volcán que se nos viene encima. Es una experiencia inmersiva que no existe a día de hoy y que va a estar disponible todos los días en la calle del Pilar, en el Museo de la Semana Santa de Murcia. Y luego el tercer punto importante es que va a tener evidentemente una colección permanente para poder ser catalogado como museo, porque lo que queremos es que sea un museo que tenga una identidad propia, que cada día no haya una cosa diferente. Por tanto, esa exposición permanente es necesaria. Pero claro, lo que vamos a hacer ahí es coger la excelencia de las cofradías. Habrá obras que no se pongan y habrá obras que se quedarán en los almacenes porque Porque no nos cabe todo, reúnan, no cabe todo, claro, y porque a lo mejor no reúne las condiciones porque estéticas, hay de todo artísticas. y nos reúnen a lo mejor los criterios expositivos pues que queremos montar ahí o que en este momento concretamente quiero desarrollar ahí, ¿no? Pero es verdad que luego, aparte de esa calidad, de esa excepcionalidad y de esa, porque queremos que tenga ese carácter sobre todo de calidad del valor, ya no solamente cultural, sino que represente realmente a nuestra Semana Santa, el identitario, va a haber una gran parte del museo que tenga una zona de exposición temporal. Y ahí sí que se van a hacer exposiciones temporales que vamos a intentar que tengan renombre, que tengan repercusión, un poco a lo que se está haciendo en la Ermita del Pilar, pero con unas pretensiones mucho mayores, porque ya ahí vamos a gozar de unas calidades distintas, de un espacio adaptado perfectamente, con sus sistemas de seguridad, con sus controles de humedad, de temperatura. Va a ser un espectáculo cuando se pueda llevar a cabo, ¿no?
Y luego también vamos a gozar de un espacio que es una biblioteca cofrade, que no tenemos. Un archivo y una biblioteca cofrade. Como todo museo, tendrá su archivo, su biblioteca y una sala de estudio para quien quiera consultar, ver algún dato, trabajar, pues que pueda también hacerlo en el entorno de la muralla medieval. Por tanto, vamos a tener ahí un espacio que creo que va a ser, pues para no salir de allí. Yo Desde creo que la luego. gente va a estar allí como agua de mayo, ¿no? Esa es un poco la primera pretensión. Ya iremos revelando qué piezas, qué cosas nos vamos a llevar, porque hay cosas muy interesantes que están pues, no visibles, que solamente vemos en Semana Santa y que se pueden disfrutar todo el año. Además, con una categoría inmensa, tenemos esculturas de primera calidad, tenemos estandartes muy buenos que no se ven durante el año, tenemos incluso orfebrería que merece la pena. Tenemos incluso colecciones de pintura que pueden ser cedidas y que puedan formar parte de esa colección. Yo creo que va a merecer la pena. Y como Y, cuarto punto, te ujú. diría, ya por último, así por hablar del museo y concluir con algo, que más que un museo de la Semana Santa de Murcia, porque los museos sabes tú que tienen una cualidad negativa, que es que cuando ya se han visto, la gente ya no vuelve. Y nosotros, Bueno, yo, depende, es la gente en depende general, del museo, porque ¿verdad? yo no puedo pasar por la puerta de Jesús o del Museo de la Sangre y no entrar. Eso es verdad, ¿eh? Pero sabes tú que normalmente los museos tienen unas visitas contadas al año y no son repetitivas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es darle la vuelta a eso. Yo no quiero que la gente cuando vaya ya no vuelva hasta dentro de 3 meses. Yo quiero que la gente quiera volver a ese museo. Entonces, en vez de un museo, va a ser el concepto un poco más contemporáneo, un laboratorio de Semana Santa murciana. Un laboratorio donde se impartan talleres, donde haya clases en directos de escultura, donde haya clases de bordado, donde exista un conocimiento, incluso charlas, conferencias, congresos, y el espacio lo permite, porque encima tenemos un espacio privilegiado. Ya cuando la gente pueda entrar, verá que hay un lienzo de muralla, como bien he comentado antes, pero es que encima no hay techo, está con un lucernario de luz natural y eso es como entrar al paraíso, eso es precioso, en cuanto eso coja forma va a ser ¿Sabes maravilloso. qué pasa? Que como nunca he estado y está encastrado dentro de ese edificio, que parece que no tiene entrada ni salida, que eso debe ser. O sea, no me llevo a hacer. No nos llegamos a hacer muchas de las personas que no hemos estado ahí, que es la mayoría, una idea. Y la verdad que me genera muchísima curiosidad. Tengo muchas ganas de verlo. ¿Hay una fecha más o menos aproximada o deseada? Que no, luego no siempre se cumple porque las obras y estas cosas pues tienen lo que tiene. Más o menos para de inauguración. Yo Porque te se manejó diría, una, perdona, se manejó una que parecía que era como muy cercana. De hecho, a mí me pareció demasiado cercana. Dije, hombre, un proyecto de esta envergadura, tan poco tiempo. sí, era muy cercana y sobre todo era una fecha que se estimaba fuera de lo que eran los estudios arquitectónicos del sitio, cuando se hicieron las catas y se hicieron un poco esos estudios para ver en qué situación partía el edificio, nos damos cuenta de que el edificio necesita mucho más. El espacio necesita mucho más trabajo del que a priori parecía. Necesita mucha más inversión y sobre todo lo que necesita es un sistema de climatización perfecto para controlar las humedades de la planta sótano con la planta baja. Tiene dos plantas, ¿eh? Dos plantas enormes. Y claro, la muralla también necesita una conservación puntual para evitar humedades, es decir, necesita una inversión importante y para ello necesita unos estudios pertinentes que son los que se están realizando. También se están pidiendo los permisos a cultura. No se puede manipular un edificio que tiene un bien cultural dentro sin los permisos correspondientes. Hay que presentar los proyectos, hay que presentar un proyecto museístico, también el proyecto de obra. Nos tienen que dar esos permisos. Y cuando la obra empiece, que esperemos que no se dilate mucho, a ver si para Navidad o enero pudiera comenzar ya la obra durará más o menos, yo te diría que unos 18 meses. Por tanto, hasta el año 2027 yo no creo que tengamos un museo de Semana Santa como inauguración. Ujú. Yo creo que en 2027 va a ser el año de ese museo, que además nos coincide con la coronación de la Fuensanta y va a ser un año bonito, creo que para los que somos amantes de nuestra ciudad y de nuestras tradiciones puede estar muy bien. Dos curiosidades más al respecto y vamos preparando la puerta para cerrar. Una, ¿habéis pensado
qué tipo de guiño, cómo vais a intentar tener allí presente de algún modo tanto a la sangre como a Jesús, ya que ellos tienen sus museos propios y que entiendo que es complicado mover alguna pieza más allá de alguna exposición puntual de forma permanente, como sí que estarían dispuestas posiblemente el resto. Pero entiendo que tienen que tener su espacio, que tienen que tener. O sea, sería raro, ¿no? Tener un museo de la Semana Santa de la ciudad sin que tengan cierto protagonismo tanto los colorados como Jesús. Esa es una de ellas. Y la otra pregunta será pues, primero contestar esta. Pues mira, en esa primera pregunta nosotros lo primero que hacemos es, sobre todo, tener en cuenta y ser conscientes de que esas cofradías tienen sus espacios. El Museo de la Sangre es un museo que yo creo que está perfectamente diseñado y que recorre perfectamente la historia de la escultura murciana a través de las obras que procesionan. Y el Museo Salcillo, pues evidentemente, junto con ese relicario que es la Iglesia de Jesús, pues poco hay que hablar de ello, porque todo el mundo pues, sabemos lo que hay ahí y el valor que tiene, ¿no? Pero claro, un museo de la Semana Santa de Murcia no puede prescindir de quizá de las dos cofradías más antiguas que tiene la ciudad y lo que sí que nos vamos a encontrar ahí es referencias a esas cofradías, cierto patrimonio que no está expuesto en sus museos correspondientes y que puedan estar ahí. Tenemos obras de mucho valor también que no tienen, por ejemplo, no hemos tratado nada todavía con ninguna cofradía de lo que va a ir, ¿no? Pero, por ejemplo, la Verónica tiene un montón de paños y tiene paños de grandísima calidad. Nosotros vamos a tener vitrinas blindadas con control de termostato de temperatura, de humedad. Van a estar expuestas de una manera, digamos, con una iluminación perfecta. Vamos, es que va a ser un museo de diseño, ya te digo, si pudiera ver el proyecto, que ya en un momento se dará algún avance, es un museo absolutamente mimado y de diseño. Entonces, lo que haremos será ver esas cofradías también que están dispuestas a cedernos para el museo, que reúnan esa excelencia que buscamos y evidentemente, pues que estén presentes en ese discurso, porque el cabildo, como yo siempre digo, el cabildo son todas las cofradías. No podemos prescindir de ninguna, Perfecto. de Por, ninguna. por eso te comentaba. Además, son dos museos que, como te decía antes, siempre que tengo la oportunidad, yo no me canso de verlos porque siempre descubres cualquier nuevo detalle, aunque sea solo por rezar. Pero sí que es cierto que son muy diferentes, ¿no? El de la sangre, que es mucho más interactivo, por decirlo de alguna forma, pues pasas por en medio de muchas de las imágenes, que es totalmente impresionante. Luego tenemos el de Jesús, que es un poco más museo tradicional, ¿no? Con un poco más de distancia, etcétera. ¿A qué os gustaría que se pareciese más este nuevo que vamos a tener en Murcia? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo apuesto siempre por las condiciones que tiene el Museo de la Sangre. La iluminación me parece espectacular. Creo que uno de los grandes pilares fuertes que tiene el Museo de la Sangre es su iluminación. Y creo que es un modelo a seguir para cualquier museo que se precie a nacer, ¿no? En la ciudad de Murcia. El Museo de la Sangre, además, también ha crecido mucho exponencialmente a lo largo de estos años. Está teniendo unos índices de visitas envidiables que merecen la pena, que nos hacen ver que lo que llamamos el barrio no está tan apartado de la ciudad, sino que mucha gente apuesta por ese barrio y por conocer su cultura, y eso lo reflejan muy bien los datos de visitantes del Museo de la Sangre. Pero por otro lado también el sistema ese clásico del Museo Salcillo, creo que va ofreciendo ya unos panoramas que quizá también nos acerquen más a la sacralidad de las imágenes. Por tanto, yo lo que haría sería beber un poco entre uno y el otro. Es verdad que los altos techos del Museo Salcillo, de Guadalmedо de la Iglesia de Jesús, no los tenemos en la calle del Pilar, la Galería Clave, pero sí que se intentaría, pues de cierta forma, preservar lo que yo siempre creo que tiene que ser una misma pieza, que es el valor cultural y el valor devocional. No se puede separar. Incluso en las exposiciones que yo he llegado a hacer durante estos últimos años, siempre intento preservar el valor devocional. Una imagen de culto es de culto. Me da igual que sea de madera policromada del 17, del 18, me da igual. Es de culto. Yo no le puedo despojar ese culto porque entonces estoy dándole una lectura incompleta a la obra de arte. Y eso es lo que vamos a intentar. Pero ya te digo, envidiable como, vamos, como lo primero, la iluminación del Museo de la Sangre. Me parece modélica, modélica. Y me encanta la apuesta que ha hecho ahí Carlos Valcárcel por ese museo, porque sé que ha apostado fuertemente y ha sido un completo éxito. Totalmente. Oye, y con esta terminamos. Respecto al museo, ¿va a tener ambigú? Sí, ¿Sí? sí.
¿Por O qué sea, no? va a tener una parte, o sea, no sé si está planteado o no, ¿no? Sí, Una pequeña cafetería, un pequeño punto de reunión donde todos los nazarenos ¿por porque qué aparte es no? un barrio muy nazareno, o sea, Mira, yo eh, te voy a decir más, yo lo he propuesto. Lo que yo no sé si al final se podrá hacer, yo lo he propuesto. Hay una parte, porque el edificio es muy secreto, la gente no sabe muy bien lo que hay dentro, sí, porque sí, tú lo que te ves decía antes, claro, una claro, puerta muy pequeña en la calle del Pilar, pero es que desemboca en la calle Sagasta con dos grandes cocheras, que también forman parte de la galería. por algún ¿Quién te sitio habrá que meter dice? los tronos, ¿no? Por algún sitio habrá Claro, que meter. hay que meter tronos, hay que meter... ¿Quién te dice que en una de esas cocheras no se puede habilitar un espacio para tomarte una caña con olor a incienso y con música cofrade? Estaría Y un lleno siempre, cortecico de jamón. Yo no descarto nada, estaría lleno siempre, porque y yo creo que en Murcia hace falta una taberna cofrade. totalmente. Y parece que prescindimos también de eso, pero quien tenga, yo a lo mejor estamos dando una idea y nos la van a robar y alguien se forra a nuestra cuenta y tal, y yo me alegraría mucho, pero creo que quien forme en Murcia o monte una taberna cofrade, se forra, Totalmente. porque es Y más en ese barrio. un espacio que la gente quiere y que la gente necesita, porque también te ayuda a aislarte del día a día, de lo cotidiano, tal. Te encuentras con personas que tienen los mismos principios que tú, los mismos gustos, la misma idea de ciudad, la misma idea de convivencia, y eso siempre triunfa. Entonces, ¿por qué no va a tener el museo ese espacio? Siempre ha sido un anhelo, ¿eh? Porque yo, como has visto, que es el foro, el podcast, el coleccionar, o sea, yo siempre necesito tener proyectos y cosas cerca de, o trabajar por la Semana Santa de Murcia. Y yo siempre pensé que si algún día me lo puede permitir, porque mi trabajo no me lo permite, ni tengo espíritu hostelero, pero sí que es cierto que tener una taberna. De hecho, tiene Eso este sin duda. nombre. El nombre, si hubiese llamado, porque entiendo que ya no la voy a montar, Estación de Penitencia, que me pareció un nombre aquí en Murcia súper bien traído precisamente porque es un poco oxímoron aquí en Murcia, ¿no? Porque Sí, como no sí, nos sí. dejan, que es un tema que también hablamos mucho aquí en el podcast. Eso también tiene para otra entrevista, sí. Total. Pero me parecía muy aceptado y estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que hay algún bar que ya ha puesto alguna cafetería no, un bar que ha puesto tres, cuatro cuadros, pero no llega a ser lo que es un bar cofrade, una taberna cofrade. Y yo creo que Murcia, como tantas otras cosas que se merecía, que ya estamos trayendo y estamos aplicando, como el museo, como coleccionar y como otras cosas, merece también eso desde hace mucho tiempo y ojalá alguien pues dé ese paso adelante y diga, oye, que la voy a montar, se llame, el nombre lo regalo, Estación de Pues mira, Penitencia o se llama otra cosa. lo más cercano que yo he podido vivir a eso es en la taberna de Quique De Portillo, Quique Portillo, es que estaba pensando en allí eso, en la estaba plaza pensando en de San eso. Pedro, que merece la pena incluso nombrarlo porque creo que ha apostado mucho por la tradición, ha apostado por la Bueno, y que él identidad es nazareno, y que Quique y Portillo que es él es nazareno. nazareno además, y sé que es un gran devoto del gran poder del amparo además, y sé que ha apostado profundamente por crear un espacio lo más parecido a lo que ansiamos y a lo que anhelamos, ¿no? Y funciona bien, es decir, en Semana Santa yo siento ahí como que tengo mi casa, pero es que durante el año también. Y entonces, pues tengo que decir que yo ahí paso mucho tiempo porque me gusta ese espacio, me gusta ese ambiente y me gusta el clima que se crea. Yo con estar en un bar tomándome un vinillo tinto y un cortecillo de jamón y estar viendo a mis titulares colgados de las paredes, una procesión de Semana Santa en la tele puesta allí durante todo el año, me parece maravilloso. Maravilloso, Yo no, totalmente y me totalmente de parece acuerdo. un estado mental idílico. Sí, sí, de hecho yo creo que el tiempo se puede pasar allí, porque aparte lo que te he dicho antes, como todo el mundo que vas a tener allí es de tu cuerda, pues lo normal es que siempre estemos hablando de lo mismo. Por tanto, oye, pues quien tenga que recogerlo, quien dependa, si es que nos está viendo a tu propuesta, que yo no sabía que tú lo habías propuesto, porque es la primera vez que tú y yo hablamos de este tema, pues me alegro mucho que esté propuesto y oye, ojalá que sí, porque va a ser un punto de encuentro que le va a dar todavía más vida al propio museo. Sin Pues duda. Álvaro, el micrófono abierto por si hay algo que no hayamos tocado. Llevamos casi 2 horas, que es una de las entrevistas más largas para ser para una persona. Como te he dicho al principio, que no sé si lo he dicho dentro o fuera de cámara, es la primera entrevista que no me he preparado ni una sola pregunta. Las otras, por lo menos, un guión solo tener. Esta ha sido totalmente orgánica, por tanto, hasta aquí nos ha traído, hasta casi 2 horas. Pero aún así, micrófono abierto para que te puedas despedir y le puedas decir a quien nos esté viendo pues lo que te apetezca. Pues mira, yo sobre todo lo que creo que tengo que hacer es dar un mensaje de gratitud por todo el cariño que he recibido. He recibido un cariño inmenso, pero ya no por parte del Cabildo, que confió en mí desde el primer momento. Recuerdo todavía aquella primera cena allí en el Amarre, cuando me nombran esa noche pregonero, no la voy a olvidar nunca esa cena, fue maravillosa porque yo me sentía ahí como
el más privilegiado del mundo, porque yo ya me veía en puertas de lo que hemos estado hablando, ¿no? De ese pregón, de contarle a todo el mundo, pues, lo que es tu Semana Santa. Pero no solo el Cabildo. La gente de Murcia ha reaccionado de una manera, no tengo palabras de verdad para decirte cómo me he sentido por la calle. Me he sentido besado, me he sentido abrazado, me he sentido admirado, me he sentido incluso que en alguna persona pues le he ayudado a llevar alguna situación que no era fácil. Me han hecho regalos, me han hecho obsequios por haberlos sacado de algún pozo en el que en ese momento se encontraban. Eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Yo siempre diré que mi pregón habrá podido gustar más, habrá podido gustar menos, pero yo al menos lo he hecho con toda el alma, que es lo que yo quería. Y si alguna persona en ese momento, al escucharme o al oírme después, ha podido experimentar algo con ese trabajo, con ese esfuerzo, pues que yo he querido regalarme y regalarle a los murcianos, yo me doy ya por bien pagado. No necesito nada más. Si yo ya he cumplido mi sueño, he cumplido, creo que, una obligación como murciano, responder ante esa invitación, hacer lo que se hizo y sobre todo dar las gracias. Es lo único que yo quería al cerrar esta entrevista, esa gratitud y sobre todo pues ese recuerdo que yo ya me llevo para siempre. Es que esto ya no se olvida nunca. Se queda atesorado en el corazón. Y en la historia. Eso espero. Álvaro, muchísimas gracias a ti por haber sacado un rato y haber compartido con nosotros un par de horas. Ha sido un placer por mi parte. Creo que la entrevista va a gustar mucho. Y aquí tienes tu casa, cada vez que quieras volver. De hecho, yo creo que como además, bueno, esto no sé si lo he contado alguna vez, pero estamos evolucionando. Ya evolucionamos en el formato del podcast, metiendo en un fondo, metiendo en algo de publi, etcétera, etcétera. Estamos dando pasos para poder empezar a hacer, esto tú sí lo sabías, algunos físicamente. Y de Sí, hecho, el próximo, ojalá que sea físicamente, incluso cuando llegue el momento dentro de un año y medio, cuando toque de inaugurar el museo, podemos hacer un especial allí. Si todavía el Señor me ha dado salud y seguimos con esta locura, que yo espero que sí. Por tanto, aquí seguro tienes que tu sí. casa y que muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Un abrazo. Un abrazo.